Ok, empezamos entonces. El día de hoy vamos a ver varios temas. Espero si sale todo como está organizado. Vamos a partir, como les indiqué en la clase anterior, vamos a empezar a ver el tema de herencia. Entonces, este concepto que nosotros ya hemos visto, cómo opera en Java, vamos a ver en qué cosas se parece y qué pequeñas diferencias hay en el caso de C++. ¿Ok? Entonces, para esto, como las grandes diferencias que existen entre la herencia de Java y C++ son más bien semánticas en cuanto a la forma en que uno tiene que escribir la herencia, vamos a hacer las comparaciones entre ambos lenguajes a través de un ejemplo. Entonces, el ejemplo es el siguiente. Vamos a considerar que tenemos dos clases. Una clase que va a definir los motores, la clase motor, y una clase que va a heredar de la clase motor, que es el motor eléctrico. ¿Ok? Entonces, para este ejemplo, vamos a ir agregando algunas cosas adicionales, pero para este punto basta con indicar que, por ejemplo, el motor puede tener un ID, pero además el motor eléctrico, como un motor eléctrico es también un motor, se cumple el principio de herencia, y en este caso extiende algunos de los métodos o atributos que ya tiene la clase motor. Exactamente el mismo concepto que nosotros vimos en Java. En este caso, el motor va a tener, por ejemplo, como un atributo el ID, mientras que el motor eléctrico, además del ID, el cual lo tiene por ser un motor, por la herencia, va a tener algún atributo adicional. En este caso, los motores eléctricos pueden tener un voltaje por su naturaleza, por lo tanto, va a tener el atributo de voltaje asociado. ¿Ok? Entonces, conceptualmente es la misma idea. Tenemos una clase base que tiene ciertos métodos y ciertos atributos, y luego tenemos una clase que hereda a partir de esta clase base, la cual va a tomar esos mismos métodos y atributos, pero a la vez va a extender algunos de ellos. ¿Ok? Entonces, definición de la clase motor va a ser bastante sencilla. Vamos a tener un constructor, un par de constructores en este caso, que uno de ellos nos va a servir para el constructor de copias, ¿cierto? Luego vamos a tener algunos métodos y en este caso un solo atributo definido como privado, que es el ID del motor. ¿Ok? Y luego, por supuesto, vamos a tener las implementaciones en el respectivo archivo .cpp. En este caso vamos a tener que el constructor de copia va a hacer algunas cosas, la obtención de algunos de los parámetros internos, en este caso el ID del motor, a través de un getter. Tenemos también un método setter para setear parámetros en sí. En fin, vamos a tener distintos métodos que van a estar implementados en el archivo .cpp que está asociado a la definición de la clase. ¿Ok? Más o menos lo que ya hemos visto. Entonces, ¿cómo se hereda una clase? Primero vamos a ver la notación y después vamos a ver cómo se aplica en este ejemplo. ¿Ok? Entonces, si nosotros definimos una clase base con la notación que ya hemos visto para C++, la clase derivada, la cual va a heredar de la clase base, debe mantener la siguiente notación. Primero tenemos la misma notación para definir una clase, es decir, vamos a poner class, que es la palabra reservada para definir una nueva clase. Luego tenemos el nombre de la nueva clase, en este caso se llama clase derivada, porque le pusieron así. Y luego va a ir la notación de herencia, la cual vamos a definir para esta clase derivada. ¿Cómo se lee esto? Esto se lee, dos puntos, de aquí en adelante lo que se indica es a partir de qué clase nosotros vamos a heredar. En este caso, la clase derivada va a heredar de la clase base, y eso se anota a través de dos puntos indicando cuál es la base, ¿ya? ¿Cuál es la clase base? Adicionalmente, nosotros podemos poner un nivel de acceso. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos indicar de qué manera se van a heredar los métodos y atributos que estén definidos en la clase base. Vamos a matizar esto un poquito más adelante, pero sepan que acá por ahora se pueden poner distintos niveles de acceso, tanto público, protected, privado u omitido. Recuerden que cuando uno omite el nivel de acceso, eso quiere decir privado. ¿Ok?
Gran diferencia con Java hasta este punto es que nosotros podemos heredar de más de una clase a la vez, ¿ok? Entonces basta con poner acá una coma y poner la siguiente clase de la cual queremos heredar para generar herencia de esta clase derivada de más de una clase base. Entonces, a diferencia de Java, que no nos permitía múltiples herencias, en C++ esto sí se permite. Por lo tanto, podemos heredar de más de una clase a la vez, ¿ok? Perfecto. Antes de seguir avanzando, permítanme dejar el chat por acá a la mano, por si hubiera alguna consulta. ¿Ok? Entonces, después nos vamos a fijar en el nivel de acceso, qué implica el nivel de acceso, pero veamos por ahora cuál es la notación para el ejemplo que acabamos de dar del caso del motor eléctrico. En este caso definimos una nueva clase que se llama C Electric Motor, y como estamos definiendo una nueva clase, tenemos que utilizar la palabra reservada class, igual como lo hemos hecho hasta ahora, ¿ok? Por lo tanto, esta clase va a tener un constructor, ¿cierto? Va a tener su propio atributo privado, en este caso, que va a ser el voltaje, y por supuesto vamos a tener la definición de cuáles van a ser los métodos definidos acá adentro, ¿ok? Para definir la herencia en este caso tenemos que poner dos puntos, como dijimos recién, y el nombre de la clase de la cual queremos heredar. Esto quiere decir que la clase base, en este caso, es CMotor, y por lo tanto estamos heredando todos los métodos y atributos que provienen de esta clase. ¿Ok? Perfecto. Y por supuesto, luego vienen las implementaciones de la clase derivada en este caso, y vamos a matizar un poquito de cómo se hacen estas implementaciones. Como dice acá, primera cosa, la inicialización de la clase base. Al igual que en Java, nosotros podemos acceder e inicializar aquellos atributos que provienen de la clase base o utilizando el constructor de la clase base. ¿Sí? En este caso, para hacer ese uso, tenemos que utilizar las listas de inicialización. Y es acá donde cobra importancia la lista de inicialización, más allá de ser una notación distinta para inicializar atributos internos. Por ejemplo, acá, imagínense que nosotros queremos en el constructor de motor eléctrico, queremos inicializar el ID del motor. Recuerden que el ID del motor proviene del atributo interno de la clase base, que es la clase motor. ¿Ok? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer desde este punto, desde motor eléctrico, es llamar al constructor de la clase base con el ID para inicializar el atributo privado que nosotros traemos desde la clase base, que es la clase motor en este caso. Utilizando lista de inicialización, ¿cómo quedaría esto? Por supuesto, tenemos los parámetros de entrada para el constructor, en este caso, que sería el ID y los volts, para el caso del motor eléctrico. Y como el ID va a ser el parámetro de entrada que nosotros vamos a utilizar para inicializar el atributo interno ID del motor que viene de la clase base, tenemos que utilizar el constructor de la clase base. Para eso utilizamos la lista de inicialización, utilizando la notación que ya hemos visto. Es decir, dos puntos, el nombre del constructor, que en este caso sería el de la clase base, y como parámetro de entrada utilizamos el parámetro que va a ser utilizado en el constructor de la clase base. En este caso sería el ID. Por lo tanto, con esta notación estamos inicializando el atributo ID que está definido en la clase base. Por lo tanto, lo único que nos falta por inicializar sería el atributo interno que está definido en la clase derivada, es decir, en la clase motor eléctrico, que es justamente lo que hacemos acá, o podríamos hacerlo también con la lista de inicialización acá mismo, ¿cierto? Están ambas formas. Profesor, ¿Sí? disculpe, ¿qué significaba Cuéntame. el ampersand que está ahí en la declaración? O sea, Referencia, lo vimos creo que en eso, las primeras clases de C++. eso era, gracias. Ya, súper. Es la referencia, ¿ya? Este como apodo que nosotros podíamos darle a las variables, como una notación alternativa al puntero,
para casos bien específicos, cuando tú quieres tener dos variables iguales, ¿ok? Para acceder al mismo objeto, o a la misma variable. Lo pueden revisar si tienen dudas de esto en las primeras clases porque tenemos que avanzar ahora, así que de todas maneras si queda tiempo podemos atender más dudas de cosas más antiguas, ¿ya? Perfecto, entonces con esto podemos acceder e inicializar atributos que vienen desde la clase base. ¿Perfecto? Súper. Al igual que en Java, nosotros tenemos la posibilidad de acceder a métodos definidos en la clase base, ¿ok? Esto lo hacíamos en Java utilizando la palabra reservada super. En este caso, en C++ lo que tenemos que utilizar es un llamado explícito a la clase base, ¿ok? Por ejemplo, si estamos en el método de motor eléctrico que se llame input, y nosotros definamos que el input que nosotros definimos dentro del motor eléctrico depende de lo que esté definido en el método input de la clase base, lo primero que tenemos que hacer es llamar al método de la clase base input, ¿ok? Que es justamente lo que hacemos acá. ¿Cuál es la anotación acá? Una anotación que ustedes ya han visto, que sería a partir de la clase base, indican que van a acceder al método input, utilizando el doble dos puntos. ¿Ok? Como dice acá, en Java esto lo hacíamos con super.input. Acá lo que tienen que poner es el nombre de la clase base, luego dos puntos, y el nombre del método de la clase base que quieren acceder. ¿Sí? Como dice acá, la función input existe en ambas clases, CMotor y CElectricMotor, y en lugar de duplicar el código ya escrito, se llama el método correspondiente de la clase base. Esta idea de acá, en vez de tener que copiar y pegar el código que esté definido dentro de nuestra clase base y copiarlo acá adentro, lo que hacemos es simplemente llamar a lo que ya está hecho en la clase base a partir de esta notación, y luego nosotros completamos el método con lo que sea necesario o lo adicional. ¿Ok? Y como dice acá, esto, si bien es optativo, cuando está hablando de atributos está accediendo a atributos que son públicos, que no debería ser muchos los casos, o que no está accediendo a ningún atributo, esto es obligatorio cuando input, bueno, el método al cual tú quieres que modifique algún atributo interno, el atributo es de tipo privado. En la clase base esto es obligatorio, es decir, si input modifica algún atributo interno que es privado en la clase base, sí o sí tienes que llamarlo con esta notación, no hay otra manera. ¿Sí? Perfecto. Sigamos con el ejemplo, entonces lo que queremos es, veo una pregunta acá. Profe, lo que dice, supongo que quisiste decir ahí, abajo de CMotor input, ¿es algo que se le está añadiendo al método? Más que añadirse al método, este es el código del método, ¿ok? Todo lo que está acá es el código del método input asociado a la clase electric motor, ¿ok? No es como que tú a la clase input de la clase motor, que es la clase base, le esté añadiendo código, ¿sí? Sí, entonces, perdón. Lo que estás definiendo acá es que tú tienes un método que se llama input, que hace exactamente lo mismo que el input de la clase base, pero con algunas cosas adicionales. Entonces, lo que viene de la clase base lo llamas directamente para no reescribir el código, obvio, ¿cierto? Y luego lo adicional lo escribes, lo agregas acá, ¿ok? Entonces es un comportamiento adicional en input, que parte con el comportamiento definido en la clase base, ¿ok? Súper, espero que haya quedado claro. Acá, en esta parte, bueno, se mantiene la misma idea, esto es parte del ejemplo. Tenemos un método display que muestra cosas por pantalla, básicamente lo que está mostrando es el estado del motor. Entonces lo que queremos hacer es al mostrar el estado de un motor eléctrico, deberíamos partir mostrando el ID del motor, y recuerden que el ID del motor está definido como un atributo privado en la clase base. Entonces, para mostrar el estado de ese atributo interno, llamamos al método display que ya estaba definido en la clase base, y lo llamamos utilizando la notación que ya vimos, ¿ok? CMotor, dos puntos, para llamar a un método de la clase base, y luego viene el nombre del método. Y esto va a mostrar los atributos que estén definidos en CMotor,
suponiendo que dentro del método display lo que se haga es justamente mostrar por pantalla los atributos internos, que si ustedes se van a este código de acá, justamente CMotor Display, que es la implementación de este método, muestra el ID del motor por pantalla a través de un CAUT. ¿Ok? Por lo tanto, hace eso. Entonces, lo que estamos haciendo es, dentro del método display de la clase motor eléctrico, estamos no solo mostrando el ID del motor, que es lo que hace este llamado, sino que además estamos mostrando el voltaje del motor eléctrico a través de estas líneas de código acá. ¿Sí? Perfecto. Luego, ¿cómo hacemos para crear métodos de la clase? Bueno, esto ya lo hemos visto, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer acá es simplemente crear, bueno, recuerden que en C++ hay dos formas de crear objetos. Tenemos la forma sin punteros, en la cual nosotros simplemente creamos una variable, en este caso se llama elect, de este tipo, donde la clase que tú estás usando va a ser el tipo indicado, en este caso es CElectricMotor, el tipo del dato. Por lo tanto, en este punto ya tienes un objeto asociado a esta variable que es de tipo motor eléctrico. Y como acá ya tienes un objeto con todas las de la ley, puedes acceder a los métodos, incluir algún método, un método público, o también subir algún atributo público, también podías acceder directamente desde este objeto, con la notación punto. Es decir, elect.input lo que va a hacer es llamar al método input que está presente en la clase electricmotor asociado al objeto que creaste, que es el objeto elect. ¿Ya? Entonces, esto es más o menos lo que uno esperaría. No varía mucho el hecho de que tú estés heredando de una clase base la creación de nuevos objetos de una clase derivada. ¿Ya? Perfecto. Veamos ahora cosa un poco más interesante. ¿Qué pasa si creamos objetos de la clase base y de la clase derivada y tratamos de hacer asignaciones entre ellos? Vamos a ver qué ocurre o si algo por ahí explota entre medio. ¿Ok? Entonces, miren, como dice acá, podemos asignar objetos de clases derivadas a unos objetos de la clase base. La idea es la siguiente. Si tú tienes creados dos objetos, uno de la clase base y uno de la clase derivada, el de la clase derivada sí o sí va a tener más métodos y más atributos que la clase base, ¿cierto? Porque por la definición de herencia, lo que hace la herencia es extender lo que tú ya tienes definido en la clase base, ¿ok? Por lo tanto, en este caso, este objeto de acá, mod, es un objeto que depende de la clase motor. Por lo tanto, tiene el atributo único ID de motor. Hasta ahí estamos claros. Mientras que motor eléctrico tiene el ID de motor que proviene de la clase base, también tiene el voltaje del motor que proviene de la clase derivada. Si tú tratas de almacenar en mod, en el objeto de tipo motor, que es la clase base, el objeto elect, que es de la clase derivada motor eléctrico, como le sobran atributos al motor eléctrico, atributos que no se pueden asignar en motor, los atributos solamente se van a asignar, si tú tratas de hacer esta asignación de acá, se van a asignar únicamente los atributos que existan en motor. ¿Ok? Recuerden, mod, el objeto mod, tiene solamente ID de motor como atributo interno. Y elect, que es un motor eléctrico, tiene ID de motor y tiene además el voltaje del motor. Por lo tanto, solamente al hacer esta asignación, ojo que estamos utilizando objetos completos acá, no son punteros, no son referencias ni nada por el estilo. Lo que se va a asignar acá en mod es simplemente el ID del motor eléctrico, no el voltaje. ¿Por qué? Porque mod, al ser una variable de tipo motor, solamente tiene el ID del motor, no tiene el voltaje del motor asignado como un atributo interno. ¿Ok? Lo mismo pasa cuando tratamos de acceder a los métodos. ¿Ok? Cuando hacemos elect.getVoltaje, que es un método del motor eléctrico, esto está ok si lo hacemos a través de la variable elect, ¿cierto?
Sin embargo, si nosotros ponemos mod.getVoltaje, como esta variable de acá es de tipo motor, es decir, de la clase base, este método no existe en la clase motor. Por lo tanto, esto nos va a tirar un error porque no es un motor eléctrico. ¿Ok? En el caso contrario, esto no va a funcionar. Si nosotros tratamos de asignar mod en la variable motor eléctrico, no va a resultar porque el motor eléctrico además tiene un voltaje. ¿Ok? Por lo tanto, ese atributo interno no va a poder ser llenado a partir de un motor. ¿Ok? Porque el motor no tiene voltaje. Por lo tanto, esto nos va a tirar un error, como dice acá, porque el voltaje no está definido. ¿Ok? Bueno, esta es la misma explicación que di antes, ¿cierto? Como dice acá, pero no podemos asignar una instancia, una clase base, a una instancia de la clase derivada. Es decir, no podemos, a partir de la clase base, tratar de asignar esto en la clase derivada, porque necesariamente van a haber atributos que no están definidos en la clase base, por lo tanto, perdón, la clase derivada va a quedar incompleta, esta asignación de acá. ¿Ok? Perfecto. Entonces, el acceso a los miembros, cuando estamos haciendo accesos de tipo, por ejemplo, protegidos, la idea acá es prácticamente la misma que en Java. Si tú en la clase base defines métodos o atributos como protegidos, estos pueden ser accesados o utilizados en la clase derivada, pero no en ningún otro contexto. ¿Ok? Por lo tanto, en este caso, si tenemos dos métodos getID y setID definidos en la clase base, nosotros podemos perfectamente acceder a esos métodos en la clase derivada, ¿ok? Por lo tanto, esto se va a mantener como protected, ¿sí? Ahora, vamos a dejar ese punto ahí. Si nosotros dejamos esto como protegido, en la clase derivada se va a mantener como protegido. Entonces, vamos a tomar ahora este nivel de acceso raro que nosotros pusimos en la herencia. Vamos a ver qué es lo que ocurre con eso. Y como dice acá, a modo de ejemplo, vamos a imaginar que todos los métodos de la clase base, que es la clase motor, están definidos como públicos. ¿Ok? Si nosotros hiciéramos herencia como la que hacíamos en Java, todos los métodos que estén definidos en la clase motor eléctrico estarían definidos como públicos, ¿cierto? Porque la herencia se va a mantener, ¿cierto? Aquello que esté como público se va a heredar como público. Lo que esté como protegido en la clase derivada va a quedar protegido también, a no ser que nosotros cambiemos algún acceso. Y lo que está privado simplemente no se puede ver desde la clase derivada. Está mantenido a partir de la clase base, pero no se puede acceder a ello en la clase derivada. ¿Ok? La idea sigue siendo la misma. Sin embargo, C++, a partir de la notación de herencia, nos dice no solamente a partir de las definiciones en la clase base cómo nosotros podemos hacer la herencia, sino que podemos definir cómo se van a reutilizar esos métodos y atributos en la clase derivada a modo de acceso. Vamos a ver qué significa esto. Entonces, miren, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como estos métodos están definidos como públicos, imagínense que en la clase derivada ya no quiero que sean públicos. ¿Ok? Quiero heredarlos desde la clase base, pero en la clase derivada quiero restringir el acceso. Por algún motivo. Puede haber contextos en que eso tenga validez. Entonces, una forma sencilla de restringir este acceso es simplemente poniendo el nivel de acceso acá. Esto no es tan sencillo como que pasan inmediatamente a ser protected en el caso de la clase derivada. Vamos a matizar qué es lo que pasa acá. Este nivel de acceso que nosotros ponemos acá, lo que hace es restringir tanto los métodos como los atributos definidos en la clase base a al menos este nivel de acceso. ¿Qué quiere decir eso? Si nosotros ponemos acá, por ejemplo, protected,
todo lo que esté definido como público, en la clase derivada va a estar definido como protected. Necesito que por favor me pongan mucha atención acá. Todo lo que esté definido en la clase base como público, en la clase derivada, como yo puse protected acá, va a pasar a ser protected. Por lo tanto, el nivel de acceso que tenía yo en la clase base, que era público, yo lo restringo a protected a partir de esta notación. ¿Sí? Si por el contrario hay algún método o algún atributo que esté definido como protected en la clase base, como yo estoy restringiendo los métodos y atributos a este nivel de acceso, no estoy modificándolos de ninguna manera. Por lo tanto, en la clase derivada van a seguir siendo protected. ¿Ok? Y el caso obvio es si tenemos elementos, sean métodos y atributos definidos como privados en la clase base, como este nivel de acceso es mayor, no van a pasar hacia abajo como protected, sino como private, es decir, finalmente no va a poder tener acceso a los elementos acá. ¿Ya? Si están definidos como privados en la clase base, no puedes utilizar esos métodos o atributos que están definidos como privados en la clase derivada por el nivel de acceso en que fueron definidos. ¿Ok? Entonces, lo que hace esto es restringir el nivel de acceso de todo aquello que esté definido en la clase base. Y por lo tanto, en este punto tú puedes poner los tres niveles de acceso que ya hemos visto. Tú puedes poner public, protected o private. Igual como lo hemos visto hasta ahora. ¿Qué quiere decir esto? Si tú pones público acá, va a mandar el nivel de acceso menor. ¿Qué quiere decir esto? Lo que esté definido en la clase base como público, como acá yo definí público, va a pasar como público. ¿Ok? Porque el menor nivel de acceso entre el público de la clase base y lo que yo definí acá es público, porque es el mismo nivel. ¿Sí? Lo que esté definido como protected en la clase base, si yo pongo public acá, va a pasar a la clase derivada como protected. Porque el menor nivel de acceso entre protected de la clase base y public de la clase derivada es protected. Por lo tanto, lo que está definido como protected va a pasar abajo como protected. Vi la mano levantada. Termino esta idea al tiro. Y lo que esté definido como privado, por el nivel de acceso no pasa hacia abajo, simplemente queda en la clase base, por lo tanto se mantiene como privado en la clase base. Vi una mano levantada. Alexis, cuéntame. Profe, en este caso, si yo pongo privado, me quedaría toda la herencia privado, ¿no? Ujú. Ya, ¿Cuál sería el iba para allá en todo sentido? caso, pero sí, tienes toda la Ya. razón. Tienes toda la Ya, razón. ¿Ya? Veamos el caso de privado ahora. Gracias por tu pregunta. Veamos qué pasa si yo pusiera privado acá. Lo que va a ocurrir es lo siguiente. Todo aquello que esté definido como público, sea método o atributo, en la clase base, como yo restringí el acceso en la clase derivada, se va a heredar como privado en la clase derivada. ¿Ok? Todo lo que haya estado definido como público. Todo aquello que esté definido como protected en la clase base, sean métodos o atributos, va a bajar a la clase derivada como privado, porque nuevamente protected es un permiso más extenso que privado. Por lo tanto, yo lo que hago es el permiso que yo di acá arriba, lo restringo anotándolo acá como privado. Por lo tanto, todos los métodos y atributos van a heredarse en la clase derivada como privados. Y todo lo que esté como privado arriba, como es privado, en la clase base, simplemente no baja. La única forma de utilizarlo es accediendo a los métodos o atributos desde la clase base. ¿Ok? Entonces, simplemente no llegan a la clase derivada por su definición. ¿Ok? Entonces, bueno, bueno, acá Profe, hay un pequeño ejemplo, caso protected. Dime. si yo al motor eléctrico le paso, o sea, si yo por ejemplo tengo un servomotor
que se heredaría Ya. del motor eléctrico, por ejemplo. Y al motor eléctrico yo le puse protected a las cosas del motor, que era la clase base. ¿Ya? Yo quiero acceder desde motor eléctrico, o sea, desde mi servomotor al ID del motor, que está privado, bueno, que está protegido, por ejemplo. Ujú. ¿No puedo? Sí, sí puedes. Sí puedes, totalmente. Lo que pasa es que ahí tendrías que, a ver, lo que estoy entendiendo es que tienes motor eléctrico y servomotor acá abajo, ¿cierto? Claro. Ya, perfecto. No, la única forma de acceder, porque la herencia es directa, la herencia va desde motor, de servomotor a motor eléctrico. Eso me imagino que es la herencia que estás definiendo. Claro, ¿Sí? sí, sí. Ya. Entonces la única forma sería llamar al constructor, o bueno, al método que tú quieras utilizar para acceder al ID del motor, sería a partir de motor eléctrico. Por lo tanto, desde motor eléctrico tendrías que tener en alguna parte el llamado a motor. Ya. ¿Te fijas? Pero la única forma sería acceder a partir de motor eléctrico. Por lo tanto, dentro de motor eléctrico, tendrías que hacer los llamados a los métodos que sí tienen acceso al ID del motor. Ya, ok. Ok. Ya. No sé si quedó claro. ¿Sí? Sí, sí. Súper, súper. Gracias por la pregunta. Entonces, bueno, este es simplemente para continuar con el ejemplo. ¿Profe? Como dice acá, ¿alguien habló? Sí, profe, disculpe. Me quedó una Cuéntame. duda con lo del el privado. Si yo heredo de una clase base como privado, entonces no voy a, ninguna otra clase va a poder heredar de mí porque voy a tener todas las cosas privadas, ¿no? Exactamente. Como dice Ah, en ya. el ejemplo de tu compañero, por ejemplo, que tenía motor eléctrico y servomotor acá abajo, ¿cierto? Si yo en motor eléctrico la herencia la defino como privada, en motor eléctrico, entonces yo pongo class C motor eléctrico, dos puntos, private C motor. En servomotor no voy a heredar nada de lo que venga desde ese motor. Porque como definí la herencia privada, todo eso que venía desde la clase C motor va a pasar a la clase derivada como privado. Por lo tanto, la clase que siga, cualquier clase que herede desde motor eléctrico no va a tener acceso a esos elementos. ¿Sí? Sí, sí, muchas gracias, profe. Súper, genial. Entonces, continuando acá, como dice acá, el programa principal no puede llamar ZID y GetID, que es un motor eléctrico, porque ahora esos métodos son protegidos para instancias de motor. ¿Ok? Entonces, recuerden, el ejemplo que teníamos era que estos métodos estaban definidos como públicos en la clase base, que era la clase motor, pero al yo hacer la herencia protegida, protected, desde motor eléctrico, yo no puedo llamar esos métodos. ¿Ok? Desde fuera del código, o sea, desde fuera del código de la clase, porque están protegidos. Por lo tanto, dentro de la clase derivada, el nivel de acceso de estos métodos es protected. ¿Ok? Entonces, como dice acá, error ZID está solamente en CMotor. ¿Ok? Perfecto. Ahora, si lo ponemos como privado, es peor todavía. O sea, todo lo que venga desde la clase base, como lo dijimos antes, sea público o protegido, pasa a la clase derivada como privado. ¿Ok? Perfecto. Bueno, y acá está justamente el ejemplo que estaba hablando. En este caso, tenemos un pump motor. No estoy muy seguro de qué tipo de motor se refería con pump acá. Debe ser algún tipo Creo de que son motor las que bombas funciona a través de peristálticas. electricidad. ¿Perdón? Creo que son las bombas peristálticas. Vamos a suponer que sí, ¿ya? Como no tengo idea, cualquier cosa que me digan ahora voy a... Así que está bien, súper. Muchas gracias. Entonces, miren, acá tenemos una clase que se llama CPump Motor, que hereda del motor eléctrico, ¿ok? El display no es accesible, porque como la herencia acá se hizo privada, todo lo que viene desde motor no se puede acceder, ¿ok?
Sin embargo, el display que está definido en motor eléctrico sí se puede acceder en este caso. ¿Sí? Perfecto. Entonces, bueno, algunas cosas que mencionar respecto a la herencia. Primero, el constructor y el destructor de la clase base no son heredados. Esto quiere decir que tienes que siempre redefinir los constructores y los destructores de cada clase independiente que hay herencia involucrada. Por lo tanto, es importante hacer las definiciones de estos métodos. El constructor por omisión y el destructor sí son llamados cuando se crea o destruye una instancia de la clase derivada, por lo tanto, los constructores y destructores por omisión existen todavía. Si tenemos sobrecarga del operador de asignación, no se hereda en la clase derivada, por lo tanto, si tú tuvieras sobrecargado el operador de asignación en la clase base, tienes que volver a sobrecargarlo en la clase derivada si quisieras mantener ese funcionamiento. Tampoco se hereda la relación de amistad. Entonces, recordando cuando definíamos algo como friend, si nosotros queremos que esa amistad se mantenga en la clase derivada, tenemos que volver a definirla, no se puede heredar, ¿ya? Como dice acá, las clases y funciones friend no son friend en la clase hija. Y si se omite el nivel de acceso en clases, como lo hemos visto ya varias veces, si omitimos cuál es el nivel de acceso, esto se toma como privado. Entre paréntesis, si nosotros, por ejemplo, utilizamos para definir clases, en vez de class, la palabra reservada a class, utilizamos struct, que es una palabra que aquellos que hayan trabajado en el C puro han visto, la verdad que tú puedes hacer clases a partir de struct, sin problema, y con todas las de la ley, o sea, con métodos y atributos internos. La única diferencia es que cuando utilizas struct, de estructura, como dice acá, la principal diferencia es que cuando tú omites el nivel de acceso, se entiende público en una estructura. En cambio, en una clase se entiende como privado. Funcionan fuera de eso prácticamente igual a nivel de C++, ¿ok? Entonces, están ambas posibilidades. ¿Hay alguna duda hasta acá de herencia? ¿Consultas? ¿Vamos bien? Perfecto. Todo claro, profe. Buenísima, buenísima, gracias. Como siempre voy a decir, hay un dedito arriba. Eso, hagan dedito arriba, si por último se entienden para yo no quedarme nervioso de que no están entendiendo, por favor. Súper. Entonces, vamos a continuar con el siguiente tópico. Ahí sí. Entonces, no le voy a dar un solo nombre a este tema porque, como se dan cuenta por el título de la presentación, vamos a ver hartas cosas en la clase del día de hoy. Pero si tuviera que resumirlo de alguna manera, por lo menos la primera parte tiene que ver, es una extensión de lo que ya vimos en herencia. Entonces, está el tema del ligado dinámico y el principio de sustitución. Vamos a ver cómo funcionan, en este caso en C++, y vamos a ver que hay algunas pequeñas y otras grandes diferencias en el caso de este lenguaje, dentro de otras cosas. También vamos a ver temas de casteo, declaración incompleta de clase, etc. ¿Ya? Vamos a ver a qué nos referimos con estas cosas. Entonces, primera cosa, jerarquía de clases. A diferencia de Java, donde la jerarquía siempre partía en el objeto object, ¿cierto? Porque todo era de object y object es como el dios de las clases en Java. Bueno, en C++ cada programa tiene su propio árbol de jerarquía y de hecho puede tener más de un árbol de jerarquía a la vez, ¿cierto? Porque nosotros podemos... porque en este caso las clases no necesariamente heredan de una clase general. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado de que o sea, de cómo mantenemos nuestro árbol de herencia en el código, ¿ok? Entonces, en este caso, continuando con nuestro ejemplo del motor, tenemos en este caso un motor como clase base y tenemos dos clases derivadas desde la clase motor, un motor eléctrico y un motor a gas, ¿ok? Por lo tanto, el árbol de herencia de este programa es solo esto, ¿ok? Les vuelvo a repetir, no hay una clase object de la cual hereden todos los objetos de todas las clases, ¿ya? Perfecto. Entonces, de nuevo,
definición de la clase motor, como ya hemos visto, constructor, puede haber algún constructor de copia o lo que sea, algún atributo privado, métodos, etc. Definición de la clase motor eléctrico, también ya la hemos visto. Al poner el calificador de acceso público, lo que estamos diciendo es que mantenemos los mismos niveles de acceso que vienen de la clase base. ¿Por qué digo esta frase de mantener los mismos niveles de acceso? Porque todo aquello que esté como público en la clase base, se hereda, al poner esto, va a heredarse como público, ¿cierto? Porque es el mismo nivel de acceso. Lo que esté definido como protected en la clase base, como protected es más restrictivo que public, va a bajar como protegido, como protected. Y lo que esté como privado, simplemente no baja. ¿Ya? Entonces, con eso estamos manteniendo el mismo nivel de acceso. ¿Sí? Entonces, tenemos definida nuestra clase motor eléctrico, que proviene de la clase motor, y por supuesto acá tenemos que redefinir los constructores, agregamos algún atributo privado, bueno, algún atributo, en este caso se define a nivel de ejemplo como privado, y la redefinición de los métodos. ¿Sí? Perfecto. Y luego tenemos una clase adicional que también va a heredar de motor, que se llama el motor a gas. ¿Sí? Entonces, nuevamente, redefinición de los constructores, algún atributo adicional, que en este caso está definido como privado, y redefinición de alguno de los métodos. ¿Sí? Entonces, a partir de este ejemplo vamos a tratar de hacer cosas y probar el principio de sustitución y el ligado dinámico y todo este tema. ¿Sí? Entonces, si queremos crear un objeto de una clase derivada en memoria dinámica, esto es exactamente igual como ustedes ya lo han visto en el caso de clases normales en C++, cuando tú quieres crear un elemento en memoria dinámica. La notación es la misma. Creas un puntero del tipo de la clase, en este caso sería motor eléctrico, y a eso le asignas lo que dé como resultado del operador new selectedMotor, para este ejemplo, donde new selectedMotor lo que va a hacer es solicitar un espacio en memoria dinámica que permita almacenar objetos de tipo motor eléctrico. Y eso es lo que va a retornar esto, la dirección de memoria de este espacio en memoria que se solicitó, y eso es lo que yo asigno en nuestro puntero. Y a partir del puntero puedo acceder a todos aquellos métodos y atributos que me permita el código. ¿Sí? Entonces, para acceder, por ejemplo, a alguno de los métodos, utilizamos la anotación de flechita, que ya hemos visto, a partir del puntero poniendo, qué sé yo, PC, flechita, setID. ¿Ya? Y con eso accedemos al método setID definido en la clase electedMotor. Y así para cualquiera de las otras clases. Y por supuesto, como buena creación de variables de memoria dinámica, en algún momento tenemos que liberar la memoria con un delete. ¿Sí? Hasta acá, como dice acá, muy en rojito y todo, no hay novedad en este código, es exactamente lo mismo que hemos visto. ¿Sí? La pregunta acá es, ¿qué pasa cuando tratamos de hacer algo como lo que hacíamos en Java, ¿cierto? De tratar de acceder a partir ahora, no de un puntero de la clase, de la misma clase electedMotor, sino que a través de un puntero de la clase base, de la clase CMotor. Y acá es donde vamos a empezar a ver que las cosas no empiezan a ser tan sencillas, ¿ok? Entonces, primera cosa. Primero, polimorfismo. Vamos a hablar de esto. ¿Es válido a partir de la clase base asignar este puntero a un objeto de la clase derivada? Sí, vamos a quedarnos con un sí ahora. Tengo que matizarlo todavía, pero se puede, ¿ok? Por lo tanto, yo perfectamente puedo crear un puntero de la clase motor y asignarlo a un objeto de la clase derivada. Por lo tanto, yo voy a acceder a este elemento acá a partir del puntero de la clase base. ¿Con restricciones? ¿Con cosas raras? Sí, pero se puede, ¿ok? Entonces, por ahora quedémonos con la idea de que sí es válido, ¿sí?
Una cosa, esto es más o menos similar a la sintaxis que teníamos en Java, ¿cierto? Que nosotros creábamos una referencia, ¿cierto? De la clase base y lo asignábamos a un objeto de la clase deriva. ¿Se acuerdan de eso? Espero que sí. Ok. La parte que aparece acá es una pequeña diferencia que agrega C++. Como en C++ también existen las referencias, donde la referencia es simplemente como un nickname, un apodo, como quieran llamarle, de un objeto o de una variable, podemos crear una referencia a partir de la clase base que esté asignada a un objeto de la clase deriva. ¿Ok? Entonces, como dice acá, esto sería acá motor, que es un objeto de la, o sea, una variable de la clase base, es una referencia a motor, a este objeto que es de tipo motor eléctrico. Y esta es una opción que no existe en Java. Por lo tanto, ambas notaciones son válidas. ¿Ok? Entonces ahora lo que nos falta ver son los peros, qué consecuencias y o limitaciones trae hacer esto. ¿Okay? No sé si hasta acá hay alguna duda. Necesito que se entienda bien este concepto de primero que se pueden hacer cosas con esta notación, más o menos como lo vimos en Java. En cuanto a notación, no estamos hablando de los efectos todavía, pero en cuanto a notación es muy parecido a Java. Entonces no sé si hay alguna duda hasta acá. Creo que no. Perfecto. Entonces, bueno, esta es una forma más gráfica de ver lo mismo. Cuando hacemos esta notación de acá, tenemos un puntero, que en este caso se llama PM, que está apuntando a un objeto en memoria dinámica que es de tipo motor eléctrico. Es un objeto como tal. En la referencia, nosotros tenemos, bueno, nuestra variable EM, que es de motor eléctrico, que tiene asociado un objeto de tipo motor eléctrico. Acuérdense que con esta notación ya tenemos un objeto en C++. Y luego tenemos una referencia acá de tipo motor que también está directamente asociada al objeto motor eléctrico. ¿Ok? Como dice acá, esto es como un nickname, son dos nombres para un mismo objeto. Es una forma distinta a la cual tú te puedes referir al motor eléctrico en este caso. ¿Sí? Entonces, acá es donde empiezan a haber dificultades. Ligado dinámico, ¿se acuerdan del ligado dinámico? Yo espero que sí, porque lo vimos harto en Java, ¿cierto? Ligado dinámico era esta decisión que tenía que hacer el compilador en tiempo de ejecución. Bueno, no es el compilador, porque ya está compilado. El programa en tiempo de ejecución decide a qué métodos tiene que llamar a partir de una variable. Por ejemplo, si tú tienes esto de acá, vamos a anotarlo para que no les sea tan raro por ahora, solo por ahora. Voy a darme esta licencia. Aquí. Entonces, esta es notación de Java, ¿ok? Entonces, motor M es igual a new motor eléctrico. ¿Ya? Esto es notación de Java. Por lo tanto, acá tienes una referencia a la clase motor. Vamos a suponer que en algún código Java tenemos definido una clase base de tipo motor y una clase motor eléctrico que idea de motor, ¿ok? Supongamos que tanto en motor como en motor eléctrico tenemos definido un método que se llame display. Si yo pongo m.display, llamo al método de la clase base o de la clase derivada. ¿Alguien se atreve a contestar esto? A ver si se acuerdan de Java. Esto es Java. ¿Se acuerdan de eso? ¿Hay alguien ahí? Dependía si es que estaba redefinido en motor eléctrico o no. Como les digo, existen ambas clases, en motor y en motor eléctrico está definida la clase display. Ah, entonces sale la de motor eléctrico. Motor eléctrico, ¿cierto? ¿Quién fue el que habló? Yo, Ignacio.
Ignacio, muchas gracias, Ignacio, por tu participación, así no me siento tan solo. Efectivamente, como muy bien dijo Ignacio, el método que se llama es el de la clase derivada, ¿ok? A pesar de que estabas utilizando una referencia de la clase base, el método que se llama es el de la clase derivada, ¿ok? Les tengo pésimas noticias. En C++ esto no es así. Y de hecho, peor porque depende. Entonces vamos a explicar en qué contexto se da cada caso, ¿ok? Entonces miren, si nosotros tenemos clases definidas con el conocimiento que hemos puesto sobre la mesa hasta ahora, es decir, sin ninguna cosa rara de las que hemos mostrado, es decir, tenemos un puntero de la clase motor y luego este puntero lo apuntamos a un objeto en memoria dinámica de tipo motor eléctrico y llamamos al método input o al método display, suponiendo que ambos métodos estén definidos en la clase base y en la clase derivada, al método que tú vas a llamar a partir del puntero es al de la clase base. Lo siento por eso. Es así. Cuando tú tienes esta notación tal cual, y con la definición de las clases que ya vimos, al método que tú llamas a partir de un puntero de la clase base, es al método de la clase base, a pesar de que estés apuntando un objeto de la clase derivada. Y como dice acá, esta es una gran diferencia que existe con Java. En cambio, en Java el ligado dinámico es la única opción. Es decir, que se hace esta asociación de que se determina que el método al cual yo debo llamar es el del objeto apuntado, ¿se acuerdan? En C++ esto no ocurre por omisión, ¿ok? No sé si hasta acá hay dudas, porque esto es completamente distinto de Java. Entonces quiero saber si se entiende bien. En C++, a partir de un puntero de la clase base, llamas al método de la clase base. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Muchos muertos en el camino? ¿Están todos bien? Genial, ahí veo una mano. Con eso voy por pagado. Gracias, Francisco. Perfecto. Entonces, bueno, la pregunta que nos queremos hacer es, si queremos un comportamiento parecido al de Java, ¿lo podemos hacer? Y la respuesta es sí, lo podemos hacer. Pero lamentablemente tenemos que modificar el código de la clase. ¿Ok? Para eso, para tener un comportamiento como el de Java, tenemos que definir lo que se llaman métodos virtuales. ¿Qué es un método virtual? Un método virtual es un método definido en una clase, el cual se va a redefinir en alguna clase derivada. ¿Ok? Esto quiere decir que como yo defino ese método como un método virtual, en la clase derivada se debería redefinir y por lo tanto, cuando se produzca este acceso raro que nosotros vimos acá, en vez de llamar al método input de la clase base, como yo definí input en la clase base como virtual, es decir, que se va a redefinir en la clase derivada, el método que voy a llamar es el de la clase derivada. Veamos un poquito de notación, a ver si los dejo un poco menos colgados. Sigamos con el ejemplo. Tenemos acá la clase base, que es la clase CMotor. ¿Ok? Yo lo que quiero es a partir de punteros de la clase base poder acceder a métodos en la clase derivada. Eso es lo que quiero. En la clase base voy a definir esos métodos que yo quiero acceder en la clase derivada como virtuales. Entonces, por ejemplo, display e input los defino como métodos virtuales. Veo por acá una pregunta, es como poner una banderita para que lo reconozca. Es algo así. Definirlos como virtuales implica que cuando se den estas situaciones, en vez de acceder al método de la clase base,
accedo al de la clase derivada. Si lo quieres ver como una banderita de la clase base de A, por si acaso, si está accediendo a un objeto de la clase derivada, anda el método de allá, al que está definido en la clase derivada, no acá. Acá no es, ¿ya? Si quieres verlo de esa manera, no hay ningún problema. Entonces, claro, lo que decimos... ¿Sí? Es como el abstracto. Va por ahí. Va por ahí. No, pero a ver. La diferencia virtual te permite implementar el método en la clase base. Ya, Cuando eso tú es lo que ponías no un me acuerdo. método como abstracto, ese método no podía ser implementado, ¿te acuerdas? Claro, En sí. Java. Sí. Cuando tú pones un método en la clase base como virtual, este método puede estar implementado en la clase base sin ningún problema. Ah, ya. Lo único que ocurre es que cuando tú estás accediendo al método a partir de un objeto de la clase derivada, en vez de llamar al método de la clase base, llamas al método de la clase derivada. Esa es la única diferencia. Ya. Perfecto. ¿Ya? Súper. Entonces, como dice acá, un poquito mejor explicado lo que estoy tratando de decir yo, el calificador virtual cambia la forma de definir el código a ser finalmente invocado. Entonces, en vez de cuando tú llamas al método display a partir de un objeto de la clase derivada, en vez de llamar al método de la clase base, llamas al método de la clase derivada. Solo cuando sea esa situación. Si tú tienes acá cmotor, puntero pm igual new cmotor, ¿ok? Esto es un puntero de la clase base que apunta a un objeto de la clase base, ¿cierto? Por lo tanto, si yo pongo pm flecha display, por supuesto que como estoy con un puntero de la clase base llamando un método de un objeto de la clase base, el método que voy a llamar es el de la clase base. Por lo tanto, acá esto es igual a... Vamos a utilizar la misma notación que la diapositiva. Display. ¿Ok? Sin embargo, si yo hago cmotor, ¿cómo le pongo a este? PM2. Igual new C electric motor, y yo hago PM2 display. Fíjense que ahora estoy utilizando un puntero de la clase base y lo tengo apuntando a un elemento en memoria dinámica de la clase derivada. Por lo tanto, al hacer este llamado, lo voy a anotar así. Si cmotor display no está, en mayúscula, no está definido como virtual, se llama a cmotor display. ¿Ok? Si cmotor display está definido como virtual, se llama a electric motor display. ¿Sí? Espero que haya quedado más claro. Depende de si lo tienes definido en la clase base como virtual o no, es cuál es el método que tú vas a llamar a partir de este puntero de la clase base que apunta a un objeto en memoria dinámica de la clase derivada. ¿Sí? Veo manos levantadas. Francisco, cuéntame. Profe, si está definido el método como virtual en la clase base y creamos ese objeto como un selectric motor, ¿hay alguna forma de ocupar el método de la clase base? ¿O es muy rebuscado? ¿Cómo fue? Si lo pones como virtual en la Como clase... como el último ejemplo, si está virtual,
Y vamos a ¿Ya? ingresar a la implementación del método que está en la clase derivada, pero ¿hay alguna Ujú. forma de que si sigue siendo virtual poder acceder al método de la clase base? No, la única forma de hacerlo sería justamente con un objeto, o sea, con un puntero de la clase base apuntando a un objeto de la clase base. Es la única forma de acceder al método de la clase base, si lo defines como virtual. Ah, ok, Si ya, no, no hay ninguna otra forma. ya, eso era, gracias. Ya, súper, ya se tipo la pregunta. Tomás, Hola, sí. hola. En C++ uno podía heredar de más de una clase Sí, y si hay dos clases y las dos tienen un método con un nombre y ni una de las dos es error, virtual, la clase error. hija Si que va tiene el mismo, error. si tiene el mismo, a ver, si tú tienes más de una clase con el mismo nombre, error. Ese es el gran problema de justamente la herencia múltiple. No puedes tener métodos que tengan el mismo nombre. De la misma manera que tú no puedes crear dos funciones con el mismo nombre en C. Ya, perfecto. Entonces, ya inmediato te va a generar error eso, porque no puedes tener dos métodos que tengan exactamente el mismo nombre en la misma clase. Entonces, cuando Pero, tengas herencia múltiple, te tienes que asegurar que las clases de las cuales estás heredando tengan métodos distintos. ya, perfecto. Gracias. ¿Sí? Súper, gracias a ti por la pregunta. ¿Hay alguna otra consulta hasta acá? En el chat hay una, profe. En el chat hay una. Perfecto, muchas gracias. Si defino un método como virtual y luego no lo redefino, tira error, tira error. Exactamente. Porque lo que está diciendo con virtual es que va a haber una redefinición en la clase derivada, independiente de que la utilices o no. Con la utilices o no me refiero a que no accedas nunca a un objeto en memoria dinámica que sea del tipo de la clase derivada, sino que siempre accedas al de la clase base, pero tienes que redefinirlo. ¿Sí? Es una virtual, indica que hay una redefinición en la clase derivada. Por lo tanto, si tienes una clase derivada de esa clase base y definiste un método como virtual en la clase base, tienes que redefinirlo en la clase derivada. ¿Sí? Profe, como redefinirlo significa que con cambiar una cosa del método ya está redefinido. Sería escribir algún código asociado a ese método en la clase derivada. Algún código. O sea, como has visto en los ejemplos igual, puedes extender alguna funcionalidad que ya venga del código de la clase base, haciendo el llamado de ese método en la clase base, o puedes reescribir el código completo, nada te lo impide. ¿Ya? Entonces, pero tiene que ser una redefinición del código. Ya comprendo. Súper. Perfecto. Entonces, como dice acá, el ligado dinámico solo va a aplicar cuando usemos punteros o referencias, como hemos visto en los ejemplos anteriores. Es decir, cuando tengamos estas asociaciones de acá. Es decir, utilizamos un puntero de la clase base para apuntar a un objeto en memoria dinámica de la clase derivada, o tenemos una referencia de la clase base que está asignada a un objeto de la clase derivada. En ambos casos aplica el ligado dinámico cuando tú pones un método como virtual en la clase base. ¿Ya? Como dice acá, es recomendable también definir como virtuales los métodos en la clase derivada para mantener como consistencia. No es obligatorio, pero si ya tú quieres hacer el apuntar al método de la clase derivada a partir de un puntero de la clase base, si luego tienes un segundo nivel de herencia, sería ilógico algún contexto en donde tú necesitaras siempre apuntar a la clase derivada y no a la clase, perdón, siempre a la clase derivada, bien digo, y no a la que sigue la derivación. ¿Te fijas? Entonces, para mantener esa consistencia, se recomienda que tú definas estos métodos como virtual en caso de que haya un nuevo nivel de herencia, pero no pasa nada si no lo puedes. ¿Ya? Como dice acá, de esta forma la semántica del método se mantiene entre las clases heredadas. ¿Ya? Entonces acá tenemos ejemplos del ligado dinámico, que es prácticamente lo mismo que vimos. ¿Sí?
En ese caso, lo reconoce como virtual igual. ¿En qué caso? Por ejemplo, así hay un tercer nivel de herencia. Si no está declarado el segundo nivel como virtual, el tercer nivel lo reconoce igual como virtual. No, en el tercer nivel ocurre el caso anterior, el que primero vimos. Entonces, si tú tienes un puntero, a ver, deja ver si puedo ser más explícito. Sí. No entendí entonces muy bien Sí, esa tranquilo. recomendación. Sí. Entonces, mira, acá tienes C motor, ¿ya? Entonces, acá tienes... ¿cómo lo ponemos esto? Ahí. Y acá tienes C electric motor. Entiéndanme esta notación como herencia, no estoy rayando. Y acá tienes C servomotor, como dijo su... Vamos a utilizar el ejemplo del compañero, ¿ya? Entonces, si acá tiene definido como virtual display, ¿sí? Esto implica que en este punto, y acá por supuesto tienes herencia, implica que si tú haces C motor, PM es puntero, PM, es igual a new C electric motor, y luego haces PM display, el método que se va a llamar acá es C electric motor display, ¿cierto? Va a ocurrir esto porque tú definiste el método de la clase base como virtual. ¿Sí? Sí, Es sí. lo que hemos visto hasta ahora. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si acá tú no lo definiste como virtual? ¿Ok? Si tú haces ahora esto, C electric motor, puntero PE, me dejo poner, igual new C servomotor, y luego pones acá puntero PM, flecha display. Como acá no definiste como virtual, a partir de este puntero se llama al método de la clase base. Recuerda, si tú no defines como virtual los métodos, a partir de punteros de la clase base, que en este caso ahora esta es la clase base, llamas a métodos de la clase base, que en este caso es esta ahora. ¿Ok? Por lo tanto, acá se va a llamar de nuevo a CElectric motor display. Y es difícil pensar en un contexto en que siempre quieras llamar a esta clase del medio. Independiente si estás llamando con referencias, o sea, estás utilizando objetos de acá o objetos de acá. ¿Te fijas? Sí, sí. ¿Sí? ¿Y qué es lo que cambia entonces con la recomendación de ponerlo virtual? Si lo pones como virtual acá, en esta línea, con esta notación de acá, al hacer este llamado, va a llamar a C servo motor display, al método Ya. en esta clase, que tiene mucho más sentido. Te digo, no quiere decir que siempre sea así, ustedes pueden encontrar a lo mejor un contexto en que eso tenga sentido, pero por lo general no. Entonces, como les digo, para mantener consistencia, cuando tú defines virtual, acá arriba, tú esperarías que igual definas los métodos como virtual acá abajo. Por lo general. ¿Profe? Dime. Y yo no le pongo virtual a ninguno, servomotor. ¿El display de servomotor usaría el de C motor o el de electric motor? El de Electric Motor. Sí, porque la herencia está acá, de este a este. Ya, ok. ¿Ya? Con esta anotación acá, por supuesto, llamaría al de Electric Motor. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? Déjenme ver si Yo, profe. puedo... dime. Sí, que no me quedó claro si, por ejemplo, en la clase base, un método virtual ya está definido. Sí o Ujú. sí, igual vamos a tener que redefinirlo en la clase privada. Sí, si está definido como virtual, tienes que redefinirlo en la clase derivada. Igual, ya. Sí.
Gracias. Gracias a todos por las preguntas, han estado bien comunicativos el día de hoy. Me gusta eso. Entonces, bueno, esto es la continuación del ejemplo, más o menos qué es lo que pasaría con el tema de los métodos virtuales, ¿ok? Entonces, lo que estamos diciendo acá es que, bueno, si en vez de definirlo directamente en el código, ¿qué pasa si pasamos un puntero a algún método de alguna clase o alguna función de un elemento de la clase derivada? ¿A qué método llamaría internamente utilizando este puntero? Es exactamente la misma idea, ¿ok? Lo mismo acá, y acá pueden revisar los resultados de qué pasaría en cada caso, llamando a un puntero con definiciones de virtual o no. Y lo mismo acá con un vector de puntero, ¿ya? Son exactamente la misma idea, pero utilizando ahora un vector de punteros, ¿cierto? Entonces, es exactamente lo mismo. Si tienen alguna duda, lo podemos revisar. Solo déjenme dejar esto mencionado, y con esto terminamos la clase de hoy. Dentro de los métodos virtuales, existe un tipo de método virtual que son los métodos virtuales puros. Y ahí es donde me tomo lo que dijo su compañero de si esto era como cuando definíamos clases abstractas en Java. Cuando tú defines un método virtual, no estás definiendo clases abstractas, porque recuerden que los métodos abstractos que tú definías dentro de una clase abstracta, debería haber al menos un método que no se implementara, ¿cierto? Entonces eso lo definías como métodos abstractos. Un método virtual es un método que puedes definir, o sea, implementar, y de hecho lo implementas. Sin embargo, los métodos virtuales puros son métodos de clase que no se implementan en la clase base. Serían el equivalente a los métodos abstractos que ustedes veían en Java. ¿Ok? ¿Y cómo es la notación de esto? Y con esto voy a terminar. Simplemente al método virtual, primero lo defines como virtual, y luego le agregas un igual 0. Con esto tú estás indicando que este método es un método abstracto, si quieren verlo así. Es decir, que la clase base no va a ser implementado, sino que va a ser implementado en la clase derivada. ¿Ok? Vamos a extender la explicación de cómo se utilizan los métodos virtuales puros y qué implicancias tiene en la siguiente clase. Así que no sé si hay alguna duda final hasta acá. ¿Dudas, consultas? Todo claro. Súper, buenísima. Ya, pues quedamos hasta acá entonces. Creo que la próxima semana tienen ya vacaciones, ¿o no? Así que chao, chao, que estén bien. Nos vemos.